Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 16 de mayo del 2023. 12º programa, edición 2023. Bueno, a ver, ¿qué pasó en la semana? Las elecciones del día domingo, sin duda, que son temas de esta semana, ¿no? Elecciones en 4 provincias, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa, fueron las que se desarrollaron, con algunas características. De repente, en la semana fue más noticia lo que no pasó de lo que pasó, pero vamos a analizar un poquitito algunas cuestiones del día martes, ¿sí? Se vienen dando triunfos oficialistas permanentemente, creo que es esta una de las características. Si uno dice hay excepciones, y sí hubo excepciones, pocas por supuesto, pero hubo excepciones. Una dio a Uñac, que ganó en 15 de los 19 departamentos de la muy fuerte. Fueron 4 años muy malos de gestión de Betina Romero y la gente lo entendió así. La castigó duramente en las urnas, más allá de que el último año se intentó por todos los medios hacer algo distinto. Poca presencia nacional. Ningún referente nacional fue a ninguna provincia, prácticamente no existen. O sea, nadie se basó en lo nacional en ninguno de los partidos. Prácticamente esto no estuvo presente, ¿sí? La izquierda, con poca convocatoria, fue otra de las características. Sacando la provincia de Jujuy, la izquierda le costó hacer pie en todas las provincias. Jujuy hizo muy buenas elecciones, volvió a romper el piso y de nuevo logró captar ese voto bronca, voto castigo, ¿no? El gran desafío está en agosto. ¿Por qué digo en agosto? Porque en agosto son las PASO, en agosto participa Milei, va a ir en una boleta y ahora hay que ver quién pelea ese voto castigo. ¿Va a ser la izquierda? ¿Va a ser Milei? Bueno, la pregunta queda abierta, el interrogante está, pero en Jujuy buena elección la izquierda, en el resto del país le costó bastante. De hecho, los funcionarios nacionales de la izquierda vinieron a festejar a Jujuy. Milei. Bueno, Milei sigue siendo una incógnita, ¿no? Porque no hizo pie de nuevo Milei. Este domingo participó de dos maneras. Por un lado participó en la provincia de Salta, donde el hijo mayor de Juan Manuel Urtubey fue candidato a intendente en la capital y salió séptimo, con el 2% de los votos. O sea, el sello libertario en este caso sirvió para poco y para nada, digamos, ¿sí? Pero también tuvo participación en Tierra del Fuego, donde la candidata que llevó en Tierra del Fuego apenas llegó al 7%. Javier Milei, en las elecciones que tuvo, sacando lo que pasó en La Rioja con Martín Menem, que estuvo en el 50% aproximadamente, o sea que superó el 15%, en el resto, en ninguna de las elecciones llegó al 9%. O sea, ¿cómo se hace, no? Para traducir las encuestas, lo positivo que traen la encuesta, llevarlo a votos? Evidentemente que todavía Milei no le encontró la vuelta, no le resulta fácil. Vamos a ver, el fenómeno Milei, vamos a volver sobre esto, cuesta todavía entenderlo un poco, digamos, hay que analizarlo con mucha tranquilidad. La baja en la presencia. Cuando decimos baja en la presencia no quiere decir la poca presencia, sino que en todas las elecciones hubo menos participantes. Ahora, en una sola bajó el 70%, en el resto estuvo ahí, arriba del 70%. Pero pasa que, bueno, hubo elecciones con el 81% y de repente bajaron 8 puntos, 9 puntos, 2 puntos. En todas las elecciones hubo, ¿no es cierto?, una deserción que ha ido creciendo. Así que este es un foquito ahí que seguramente lo están analizando todo, pero es un tema a mirar con mucha atención. Pero yo digo, la nota, ¿cómo fue? No las elecciones que se hicieron. La nota fueron las que no se hicieron, porque evidentemente en la semana el fallo de la Corte ha sido lo que ha dado, ¿no es cierto?, a toda la comidilla política y periodística lo que ha dado que hablar. Ha estado en todos los análisis, ¿no? Fue en Tucumán y fue en San Juan, donde le prohibió la participación a 2 candidatos a gobernador. Estamos hablando del gobernador Sergio Uñac, candidato a gobernador también, gobernador y candidato a gobernador en la provincia de San Juan, y al gobernador tucumano, ¿no es cierto?, José Mansur, que le impidió participar como candidato a vicegobernador. Ambos 4 años de gestión intermitente entre una u otra. Ambos tienen en su constitución impedimentos que hablan de la imposibilidad de tener una nueva reelección. Ambos apostaron a que si pasa, pasa. O sea, los dos forzaron este tipo de situación, fueron o intentaron ir, ¿no es cierto?, integrando un binomio que pretendía candidatearse a gobernar las provincias en los 2 lugares, y los dos recibieron de la Corte en los últimos días, ¿no es cierto?, este tipo de resolución que les impide participar. Esto lo aprovechó el Frente de Todos, se dijeron muchas cosas, vino la victimización correspondiente. La verdad se dijo de todo, que va a ser una causal más para el juicio político. La realidad es que los dos implicados se quedaron callados,
más allá de las expresiones normales y de facto que tenían que decir, aceptaron, buscaron un reemplazo. Acevedo reemplaza en la provincia de Tucumán, el vicegobernador reemplaza en la provincia de San Juan. Hay un editorial muy, pero muy bueno del Si pasa, pasa, del diario La Nación, que habla de que esto fue una estrategia política de los dos viejos zorros políticos que llevan 16 años en la gestión de las gobernaciones de esa provincia, que dijeron, bueno, nos tiramos el lance, si pasa, pasa, pero si no pasa, ¿qué es lo que logró Sergio Uñac? Que no había tiempo para hacer una interna, evitó desangrarse en una interna en San Juan y fue él con el dedo el que dijo, este va a ser el candidato, mi vicegobernador, una persona de él. Algo parecido pasó en Tucumán, el Pato Rengo, el gobernador Mansur iba a quedar como Pato Rengo, ¿no es cierto?, donde no puede ser reelegido, y Jaldo se lo iba a comer crudo. Bueno, ¿qué es lo que hizo? De esta manera llegó hasta el final y negoció, porque ahora se quedó hasta sin el manejo de la Cámara. Los dos saben perfectamente que la Corte va a fallar como corresponde, va a fallar en contrario a sus intereses. Porque esto es lo que marca la ley. Después vamos a discutir el tema Infran. Porque Infran hubo una petición ahora de Juntos por el Cambio para que no le permitan la participación. Pero acá es un tema distinto, porque si bien es cierto la Constitución Nacional habla de la necesidad, ¿no es cierto?, del recambio, de la institucionalidad, del respetar la República. Todo esto está muy bien, ¿sí? Y estos argumentos se usaron en el tema Mansur y en el tema Uñac. Pero el tema Infran es distinto porque la Constitución formoseña sí autoriza la reelección. Hay un artículo que marca la reelección. Entonces acá lo que está mal no es la candidatura, lo que tiene que hacer la Corte, si va a acceder a esto, es voltear ese artículo a la Constitución. Primero, declarar inconstitucional el artículo que posibilita la reelección indefinida y después se podrá, ¿no es cierto?, avanzar sobre la candidatura de Gildo Infran en Formosa. Dicho sea de paso, la elección es el 25 de junio. Así que bueno, hay que ver qué es lo que pasa con esto. Por supuesto que fue aprovechado por el Frente de todos salieron a fustigar a la Corte de distinta manera, ¿no? Pero la realidad pasaba por otro lugar. Tucumán, uno se pregunta, ¿y va a haber elecciones igual? Porque San Juan, ¿qué hizo? Postergó esto, está esperando que la Corte ratifique la cuestión de fondo, que es que no pueden ser candidatos para convocar elecciones. Pero San Juan sí votó, ¿no es cierto?, al resto de los cargos electivos, no votó nada más que gobernador y vice. Ahora, una vez que la Corte saque esto, que se sospecha que va a ser antes de fin de mes, podrán poner fecha para cuándo es la elección. Ahora, Tucumán tiene otro problema. La Constitución tucumana dice que las elecciones tienen que ser dentro de los 60 días de la fecha de asunción de las autoridades. ¿Cuándo asumen las autoridades tucumanas? El 28 de octubre, o sea que la elección tiene que ser en agosto, y Tucumán había puesto la elección para ahora, para mayo. Dijo Mansur que van a llamar a elecciones para la primera quincena del mes de junio. Bueno, esto me da la sensación de que no va a poder ser y que va a haber otro problema con la Corte que seguramente va a ser resuelto de la misma manera porque la Constitución es muy clarita. Ahora, ¿Tucumán qué pretende hacer? ¿Forzar este tipo de situación? Juntos por el Cambio ya planteó este tema y está pidiendo que se postergue hasta el mes de agosto, que se hagan junto con las PASO, es lo que está pidiendo Juntos por el Cambio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ha sido un gran tema. Ahora vamos a la Corte. La Corte decidió este tema, ¿sí? Y lo decidió en el momento en que el juez Lorenzetti no estaba. Como dijo Luis Juez, estaba cantando Solo le pido a Dios con el Papa, digamos, lo dijo con su verborragia habitual. La realidad es que no estaba, y dicen algunos conocedores que se enteró allá de esta resolución de los 3 integrantes restantes que lo habían mantenido en un silencio más absoluto. Ahora, la Corte salió y marcó la cancha fuertemente a la política. Hasta acá había sido por todos lados atacada, todos recordarán la vez, ¿no es cierto?, que lo sentaron en el acto de apertura y le dijeron de todo la Corte. En un acto fallido del presidente de la República, agravió otro poder del Estado a más no poder. Sin embargo, no hubo ninguna reacción de ninguno de la Corte. Bueno, las reacciones, dicen muchos, las empezaron a ver ahora, ¿sí? Con una unidad monolítica, los 3 integrantes juntitos, dicen algunos que se juramentaron trabajar en equipo en este tema y empezaron a marcarle la cancha a la política en general y al gobierno en particular. Ayer inclusive participaron en un acto de los 95 años de la Asociación de Magistrados y acá ya estaban los 4, acá estaba Lorenzetti presente, ¿sí? ¿Qué irá a pasar de acá en adelante? Bueno, las cartas juegan abiertas. Lo cierto es que
Cristina Fernández de Kirchner en la semana también tuvo algunos fallos de tribunales menores, ¿sí?, que no estaba acostumbrado a tenerlo y que los empezó a tener, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la causa de vialidad, donde los dos integrantes que quedaron del Tribunal del Tribunal de Casación Penal número 4 del Tribunal Federal resolvieron rechazar las recusaciones de Cristina Fernández de Kirchner y abocarse al estudio de esto. Bueno, se van a acelerar algunos plazos para Cristina, la justicia va a entrar a trabajar fuertemente en este rol y a apoyarse mutuamente. La pregunta queda abierta. Fueron muchos los agravios a la justicia y a la Corte que se vienen sucediendo de todos los ámbitos del gobierno y tal vez la respuesta sea en esto, ¿no? Resolviendo temas. La Corte inclusive había dicho que no iba a resolver temas de gran impacto político durante este año y sin embargo resolvió una cuestión tan compleja políticamente como las posibilidades de ser reelecto en Tucumán y en San Juan. Pero bueno, está. La Corte le ha marcado la cancha y el kirchnerismo lo sabe ahora. El kirchnerismo es naturalmente antidemocrático. Naturalmente antidemocrático. O sea, no creen en la división de poderes, creo que esto ha quedado claro. Además, hay intentos de reformulación de la cuestión judicial donde quieren generar tribunales populares. Fíjese Ricardo Quintela en La Rioja, en la reforma constitucional. Quiere un tribunal político que revise los fallos de los jueces. Quiero que los jueces tengan que sean mandatos perennes, o sea, que terminen una época, cosa que tenga que venir a pedir la renovación al factor político. Quiere que el periodismo respete a los que ganan democráticamente, como si el hecho de ganar una elección habilitaría todo. Axel Kicillof dijo, son 4 que nunca ganaron una elección y tienen en sus manos el derecho del país, como si tendrían que elegir los tribunales populares a los jueces. Como si haría falta ganar algo o como si ganar algo te diera derecho a algo. ¿Cuánta gente ganó elecciones yendo en lista sábana que nadie sabe ni quiénes son y qué se creen con derecho a esto por haber ganado una elección? O sea, esto le da una... Esto es el kirchnerismo, lamentablemente. Los gobiernos populistas son estos. No les gusta el periodismo, no les gusta la Corte, no les gusta que lo controlen. Y acá le empezaron a marcar la cancha. Este es el tema. Lo que nunca se hizo, de repente se encontraron con esto. Le empezaron a marcar la cancha de la Corte. Van a tener que frenar en este tema y ver cómo se encara el tema de la Corte, porque en llevarse todo puesto, como se intentó en un momento, hoy no hay ni el clima político para esto, ni la Corte la misma como para llevársela puesto. ¿Cómo será la relación de la Corte de acá en más? Bueno, una pregunta que la dejamos abierta, que creo que ninguno de nosotros se anima a dar testimonio de esto. Reitero, tiene que resolver el tema Gildo Infram y tiene que resolver el tema Tucumán, dos temas de amplio poder y de amplia repercusión. El tema Milei. A ver, analicemos las últimas 48 horas de Milei. Hay un Milei que tuvo en la Feria del Libro, ¿sí? Hay un Milei que a los gritos, en forma desaforada, decía, me tiene miedo, la casta tiene miedo, ¿sí? Y es cierto, a Milei le tenemos miedo todos, yo le tengo miedo. ¿Usted se imagina ser gobernado por un tipo tan irracional y tan energúmeno como Milei? Claro que tenemos miedo, o sea, este es el verdadero Milei. La gente de Milei insultándolo al expresidente Mujica, presidente uruguayo, anda a bañarte, viejo de mierda. Estos son los libertarios, esto es lo que enseña esta locura de Milei. Claro que le tenemos miedo. O sea, pero es una cuestión hasta lógica. Lo que pasó en la Feria del Libro, insultando, según lo entendimos todos, lo estaba insultando a José Luis Esper. El día lunes tuvo que aclarar que era López Murphy, más allá de quién sea. ¿Usted se imagina un presidente de la República insultando gente, llamándolo traidor, agraviando a una persona como López Murphy, que usted puede ideológicamente vivir en las antípodas de él, pero no me puede decir que no es una persona que invite al respeto? ¿Cuál es el Milei? ¿Este es el candidato a presidente? ¿En qué momento va a poner freno y va a entrar en una racionalidad que hasta acá no se le ve o cree que va a gobernar el país a los gritos? Con Milei, ¿cuánto se puede durar? Primero, ¿qué representación legislativa para defenderlo va a tener? Un senador, cuando mucho. ¿Qué representación legislativa va a tener en la Cámara de Diputados? 20 diputados. No tiene mayoría ni para sacar un proyecto de resolución. ¿Cómo va a gobernar? Y va a gobernar así a los gritos, con consultas populares, como dice. ¿Este es el Milei que convoca? Digo yo que es todo un enigma, porque las encuestas
son irrefutables, le da muy bien. Hoy se habla de 3/3 en el país. Hoy se habla de un Milei arriba de los 22 puntos, 23 puntos, peleando palmo a palmo, peleando para entrar en la segunda vuelta. Ahora, después eso hay que traducirlo a votos. Después eso hay que llevarlo a las urnas. Y hasta acá, en todos los intentos que tuvo, no lo pudo llevar a las urnas. No es tan fácil, no tiene territorialidad, no tiene representación en todas las provincias. ¿Qué es Milei? Hoy se conoció, ayer se conoció, mejor dicho, su candidata a vicepresidenta, la diputada Villarroel. Ahora, reitero, ¿qué equipos tiene? ¿Cuánta gente necesitas para armar un gabinete? ¿Quiénes son el equipo económico de él? ¿Quiénes son los que los acompañan? ¿Qué persona va a manejar la salud? La persona que va a manejar la salud, ¿está de acuerdo con lo que habla él en el tema órganos, de poder comercializar los órganos y ponerlo dentro de las reglas de mercado? ¿Está de acuerdo con esto? O sea, para ser candidato a presidente hay que empezar a poner sobre la mesa todo lo que se piensa. ¿En qué momento va a entrar? El lunes hubo un Milei distinto, donde al mediodía habló con cerca de 150 empresarios en el Yacht Club en Puerto Madero, ¿no es cierto?, entre empresarios y CEO, y donde habló de su plan económico, donde a la noche estuvo sentado con su candidata vice en el programa de La Nación Más, juntamente con Feynman y con Johnny Viale, y bueno, se vio un Milei que empieza a adquirir un poco de racionalidad, pero reitero, ¿cuál es el verdadero Milei? El alocado, el de los ojos inyectados, el que grita, el que insulta, el que agravia. Ese es el verdadero. Si es el verdadero, va a ser difícil traducir esto a votos. Por eso digo, dice que le tienen miedo. Sí, estamos. Mucha gente está con miedo. Porque si te dicen que tiene posibilidad de ganar, realmente, ¿alguien cree que puede gobernar una persona sacada y que se saca con esta facilidad? Es difícil creerlo. El PRO se reunieron ayer en la casa de María Eugenia Vidal. El PRO viene de pelea en pelea. Mauricio Macri termina siendo una persona dañina para el sector, porque en estas idas y vueltas y en no definir y jugar a las escondidas y no hacer una pequeña autocrítica del desastre que fue cuando gobernó, y se hace difícil que la gente lo siga. Bueno, ahora hubo un principio de acuerdo. Aparentemente Larreta y Patricia Bullrich dejarán de pelearse. En principio lo que se acordó es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleven un solo candidato, saldría a través de encuesta, ¿sí? Estaría discutiéndose el tema entre Jorge Macri y Fernán Quirós, que serían los dos que disputarían el sector. Dicen muchos analistas que con esto ganó Macri, porque Jorge Macri en una encuesta le gana a Fernán Quirós, que todavía no ha hecho pie. Dicen que el gran ganador es esto. Ahora, para las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, acá estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto?, donde está Diego Santilli por un lado con el apoyo de Larreta, y donde el otro candidato lo tendría que elegir Patricia Bullrich entre Cristian Ritondo, entre Javier Iguacel, entre Néstor Grandetti y Joaquín de la Torre. Esto sería el acuerdo político. Ahora, este acuerdo político en el PRO, ¿cómo choca con el acuerdo político con la Unión Cívica Radical? Porque había un acuerdo entre Larreta, Gerardo Morales, Lustó, donde Larreta apoyaba a Lustó, ¿sí? Y Patricia Bullrich entendía de que esto no la favorecía. Bueno, ahora se comprometió, ¿no es cierto?, Larreta en el PRO y lleva a un candidato a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ya dijo que va a ser el que surja de una encuesta. Entonces, ¿cómo queda esto con el acuerdo de Lustó? Juntos por el Cambio tiene, ¿no es cierto?, en este sentido un gran signo de interrogación de qué es lo que pasa, de cómo va a llegar. Y en el marco de este signo de interrogación empieza a peligrar, porque hace mucho tiempo que dicen los encuestadores que está frenado. Crece Milei y paralelamente eso decrece Juntos por el Cambio. Está absolutamente frenado. Este tipo de situaciones ayuda, digamos, no saber cuál es el futuro y seguir discutiendo nombres y apellidos, ayuda en esto. Porque hoy la política, ¿qué nos ofrece? ¿Qué estamos discutiendo? Programa, planes. ¿Usted sabe qué quiere hacer Juntos por el Cambio en el gobierno? Y es difícil saberlo. Hasta acá no nos han planteado nada. El único que te plantea cosas para discutir bien, mal o regular termina siendo Javier Milei. Por eso uno se pregunta cuál es la estrategia política en este sentido, en qué momento puede llegar a cambiar y qué es lo que pueda pasar. En el frente de todo, y tampoco la tiene fácil. En el frente de todo hoy es el Congreso partidario. No se espera mucho del Congreso partidario, no se espera mucho en el sentido de nombres, ¿no? La gente quiere conocer nombres, no va a haber nombres. Desde ya olvídese. Pero sí pueden marcar la estrategia política. ¿Qué van a hacer? Van a ir a las PASO, van a definir en un nombre único quién va a decidir quién es esta persona, lo van a hacer a través de encuestas, va a ser el dedo disciplinador de Cristina Fernández de Kirchner.
se va a elegir otras cosas entre hoy, pero cuestiones que no tienen nada que ver con la parte de elecciones, ¿no es cierto? O sea, a ver, van a elegir autoridades de la convención, van a elegir los revisores de cuentas, van a aprobar el balance, van a elegir la política de estrategias. Esto sí va a estar expresado, que tiene una incumbencia política, pero la realidad es que hoy el Frente de Todos es de todo contra todos, o sea, no hay ni atisbo de diálogo entre ellos. Sergio Massa por un lado, Cristina Fernández de Kirchner por otro, Alberto Fernández por otro, que sigue hablando de la necesidad de las PASO. Massa dijo que no podemos desangrarnos en esto, es un solo nombre, y Cristina Fernández de Kirchner no habla a ella, pero habla a través de tercera persona y lo hace hablar en algunos momentos a Larroque, lo hace hablar a Guado de Pedro. Pero la realidad es que hoy en el Frente de Todos no hay ningún tipo de acuerdo y nadie sabe realmente qué es lo que quiere pasar. En la Unión Cívica Radical me parece que están los dos, Gerardo Morales lanzado completamente, ¿no es cierto?, al escenario nacional, y por otro lado está Facundo Manes, que uno no lo termina de equilibrar, ¿no? Por momentos desaparece, sale de los medios, después aparece de una manera. Ahora, con Facundo Manes vale la misma pregunta. ¿Qué es Facundo Manes? Está bien, es un neurocientífico, reconocido profesional. Ahora, para gobernar, ¿qué estructura tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿A dónde ha llegado? ¿Qué es lo que tiene? A ver, es decir, acá está Facundo Manes, acá está el equipo que me acompaña, estos son mis economistas, estos son... O sea, también es una incógnita, ¿no es cierto? O sea, es una persona que individualmente termina midiendo más o menos bien, ¿sí?, en el marco de lo que es la interna de la Unión Cívica Radical, pero la realidad es que cuando después vemos decir, pero bueno, tiene una estructura para gobernar, puede tener apetencia, a ver cuál es la trayectoria con esto, y no se ve nada. O sea, es una persona que va a los medios, repite siempre, tiene un cassette puesto, lo repite, lo hace bien, habla bien, pero la realidad es que de ahí a traducir esto en una propuesta política de gobernabilidad hay una distancia muy grande. Un último comentario tiene que ver con la inflación. 8.4, bueno, yo creo que fue un golpe para todos, porque no esperaban esto, esperaban un 7.8, 7.5, creían que iba a estar abajo de 8, la realidad los golpeó. Por supuesto, como siempre, no se acusa el recibo de esto, porque volvimos, ¿cuáles son las políticas antiinflacionarias? Subir la tasa de inflación al 97%. Yo le quiero contar algo, subirla al 97, subir un 6%, divide en 12, un 0,5 por mes. La deuda, la saqué ayer, la deuda en LELIQ y PASE son de 13 billones de pesos. Si usted aplica un 0,5% a 13 billones de pesos, quiere decir que esta suba de tasa al erario público le cuesta 65.000 millones de pesos mensuales de interés. El interés de las LELIQ hoy supera el 1.100.000 millones de pesos. Si yo le digo a usted que el presupuesto de la provincia de Jujuy es de 403.000 millones, le estoy contando que 2,5 veces el presupuesto de la provincia de Jujuy se nos van para pagar los intereses LELIQ de un mes. ¿Se acuerda cuando Alberto Fernández nos decía, con el interés de la LELIQ le vamos a pagar a los jubilados porque se acabó la plata que ganan los bancos? Le cuento que hoy ganan mucho más. No hay una política antiinflacionaria, mandando a la tropa a controlar gente, haciendo estos papelones, no se va a lograr nada, ¿sí? Lo que hay hoy es un claro estado de mendicidad de un Sergio Massa recorriendo el Fondo Monetario Internacional, a los BRICS, a Brasil y a China para ver de dónde saca un dólar para llegar a agosto. Como política de Estado para atacar la inflación no hay absolutamente nada. Por algo llevamos 40 años perdiendo la guerra. Hoy creo que está haciendo más o menos 1 año y 4 meses que Alberto Fernández le declaró la guerra a la inflación. Bueno, hemos perdido peor que Ucrania, digamos. Dejemos de buscar responsables de este tema, dejemos de echarle la culpa a la sequía, dejemos de echarle la culpa a la guerra, dejemos de echarle la culpa a la pandemia, que todos los países vecinos nuestros han tenido los mismos problemas y todos tienen inflación de un dígito. Si queremos decir la guerra, le cuento que Ucrania tiene el 23% de inflación anual y son los que están en guerra. Acá no puede ser que tengamos el 100% y le queramos echar la culpa a ellos. Vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar con el SAME. Está con nosotros el doctor Jure, que nos va a contar una historia de 20 años, más allá de que hay un curso, una jornada muy importante acá, pero nos va a contar también una historia de 20 años con muchos héroes anónimos que todos los días salvan vidas. Usted tal vez ni se entere, pero han hecho mucho, mucho por la provincia de Jujuy.